Buenísimo. Una docente el otro día decía, esto parece una sesión de espiritismo, porque le hablamos a la nada. Pero bueno, yo voy a continuar con la sesión de espiritismo. Me parece bien. Voy a compartir acá la pantalla, un momento, por favor. Acá estamos. Bien, continuando con esta idea de las distintas formas que tenemos de representar distintas cosas del lenguaje y de representar los sonidos y bueno, muchas otras cosas más que vamos a hablar, me interesaba trabajar un poco cómo hacemos en español con nuestra escritura para representar al otro, para representar a quienes tienen una escritura diferente a la nuestra. Y esto tiene que ver con cómo escribimos los nombres de personas que no se escriben con nuestra escritura, los nombres de lugares que no se escriben con nuestra escritura. Y quería empezar con un contraejemplo, que sería, no sé si un contraejemplo, un ejemplo de lo opuesto, que es cuando yo tenía 15 años, me gustaba mucho la historia de Egipto antiguo y mis tíos me regalaron un dije con mi nombre escrito en jeroglíficos. Y en ese momento yo no reflexioné mucho sobre cómo habían llegado a esa escritura. No me puse a pensar si era algo directo, algo muy simple, algo que se podía hacer uno a uno. Entonces, María se escribe M-A-R-I-A en español y había algo equivalente en el antiguo Egipto en jeroglíficos. No lo pensé, pero bueno, quería traerlo acá para pensarlo y para que vayamos pensando también cómo es esa equivalencia, esa correspondencia, si es que hay algún tipo de correspondencia. Porque muchas veces cuando pensamos en cómo escribimos los nombres de estas personas, de estos lugares y demás, no sabemos bien en qué sentido son equivalentes, en qué sentido corresponde esto a mi nombre. ¿Es que se pronuncia igual? ¿Es que las letras en español de mi nombre corresponden a letras en este sistema? No, este sistema no tiene letras. Entonces, ¿en qué sentido son equivalentes? ¿En qué sentido son comparables? Y como decía Candice antes, hay una cuestión que tiene que ver con que en español damos por sentado que la escritura tiene una relación bastante cercana, bastante directa con la oralidad. Y en la oralidad me refiero eh, específicamente a los sonidos que producimos. Ahí les puse a Derrida para que les hable de otras cuestiones que son más filosóficas, pero específicamente sobre los sonidos que producimos tenemos en español la idea de que si está escrito se pronuncia, si no está escrito no se pronuncia. Por eso muchas veces cuando aprendemos otros idiomas nos cuesta pensar que hay letras que no se pronuncian a veces y otras veces sí. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del inglés, bueno, nos cuesta pensar que talk se puede escribir con L si no pronunciamos la L. Bueno, tenemos entonces este problema con otros alfabetos latinos. ¿Qué pasa con alfabetos no latinos? ¿Qué pasa cuando los idiomas se escriben de otra manera? Y acá les puse un mapa de todos los distintos sistemas de escritura que existen en el mundo. En muchos lugares conviven distintos sistemas de escritura y vamos a ver que los distintos sistemas de escritura, como decía Candice, pueden representar distintas cosas. El alfabeto latino muchas veces representa sonidos, aunque no de manera tan directa como el español necesariamente. Pero también tenemos los jeroglíficos que representan ideas. Tenemos también los, como decía Candice, ¿no? El alfabeto silábico y hay como también algunos sistemas que son intermedios. Por ejemplo, el maya, que les puse acá al lado de los jeroglíficos, es un sistema que representa tanto la morfología como las sílabas. Es como algo híbrido, ¿no? Yo no soy experta en el tema, pero entiendo que no son clasificaciones totalmente separadas o totalmente separables, que se pueden mezclar un poco o cruzar un poco.
Bueno, ahí les puse también algunas letras del árabe, porque lo interesante del árabe es que representa y no representa los sonidos, la pronunciación. O sea, a la vez sí que muestra las consonantes, y las consonantes tienen una representación fónica, pero hay parte de lo que se pronuncia que no se escribe. Entonces, hay algunas vocales que se escriben, otras vocales que no se escriben, se pueden escribir y no escribir. Bueno, hay muchas cuestiones que hacen que esa relación que desde el español damos como natural y por sentada entre lo que decimos, entre la pronunciación y lo que se escribe, entre el grafema y el fonema, no sea tal en todos los idiomas. Entonces, esta idea de que, bueno, puedo escribir una palabra en cualquier sistema, aunque no esté traduciendo la palabra, o sea, puedo escribir María Julia en cualquier sistema de escritura, ahí empezamos a dudar, porque decimos, bueno, pero si algunos sistemas de escritura no están representando la pronunciación, ¿es realmente viable? Y acá les pongo un proceso, les propongo un proceso que se llama transliteración. La transliteración es una forma de, dice la RAE, de representar un sistema de escritura mediante otro sistema de escritura, mediante otro sistema de signos. ¿Esto quiere decir que representa sonidos? No. La transliteración no necesariamente y muchas veces directamente no representa los sonidos de la otra lengua. Lo que hace es buscar normas estandarizadas para decirnos cómo escribir de una manera normada, de una manera homogénea, lo que se escribe en otros sistemas de escritura. Ahora, muchas veces la palabra transliteración también se usa en el sentido de transcribir los sonidos, pero técnicamente, y también según la RAE, la transliteración es el proceso por el cual seguimos estas normas internacionales o también algunas normas decididas en cada país o en cada institución para, de una manera homogénea y consensuada, transcribir lo que dice un sistema de escritura con otro sistema de escritura. Y les voy a poner un ejemplo. Acá tenemos un nombre escrito en cirílico y si seguimos el proceso que la tabla que nos indica las normas internacionales, las normas ISO, tenemos que transcribirlo de esta manera terminando con J, Sergej sería en español, lo diríamos así. Bueno, no se lee así, se escribe así, pero se pronuncia Sergei. Acá vemos que se rompe esa idea que tenemos en español de la relación entre la forma de escribir y la forma de pronunciar. ¿Cuáles son las ventajas de seguir este proceso, el proceso de transliteración con normas internacionales? Bueno, que es bidireccional. Yo puedo volver fácilmente al original, a la forma que se escribía inicialmente Sergei, ¿no? Entonces, si alguien sabe escribir en cirílico y ve la palabra escrita en español, puede volver fácilmente al cirílico. También es una forma predecible y estandarizada, ¿no? Porque tenemos estas tablas, tenemos estas normas, no tenemos que inventar nada, ya está todo inventado. Bueno, son estándares internacionales, o sea que todos los países que escriben con el mismo sistema van a transcribir más o menos con el mismo sistema, con algunas excepciones o con algunas cuestiones particulares, como decía, para algunas instituciones o algunas regiones, y es muy útil para la catalogación y clasificación especializada, por ejemplo, en bibliotecas, en videotecas, cuando estamos clasificando distintos tipos de obras y demás según los nombres de los autores, para que sea una clasificación internacional y no sea de un solo idioma. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, lo empecé a decir antes. En español
nos cuesta mucho leer algo que no podemos pronunciar o que no sabemos pronunciar. Entonces nos puede parecer muy extranjero, muy difícil de leer, mucha gente ni siquiera intenta leerlo. Se rompe, ahí les puse un dibujito de se rompe la ñ. Ahí se rompe la ñ porque se rompe nuestra relación que tiene el español con esta, o sea, la relación que tiene el español entre grafema y fonema. Y hace que el público en general no tenga gran acceso, no pueda buscar fácilmente estos nombres en internet, no tenga mucha facilidad para vincularse con lo que viene de otro sistema de escritura y otra cultura, ¿no? Tenemos acá otra opción, que es la transcripción. Y acá la transcripción sí pasa a través de la parte fonética. La transcripción es justamente con mi sistema, con mi alfabeto, voy a relacionar lo que escucho con la forma de escribir. Esto es posible en los casos como el español, donde tenemos ese vínculo muy marcado entre grafema y fonema. Y entonces ahí vamos a copiar o vamos a tratar de reproducir esa pronunciación en el sistema que nos es propio. Ahora, ¿qué pasa? Cada idioma tiene su propia forma de pronunciar los grafemas, su propia relación entre grafema y morfema. Y además, los fonemas de otros idiomas no necesariamente son comparables a los de mi idioma. O sea, en algunos idiomas hay muchísimas vocales que no tenemos en español, muchísimas consonantes que no tenemos en español. ¿Cómo las representamos? ¿Cómo las transcribimos? Y además no tenemos estándares generalizables a otros idiomas que nos permitan, como decíamos antes, esa clasificación. Bueno, las ventajas, acá estamos reconstruyendo la ñ. Reconstruimos ese vínculo entre grafema y fonema que tiene el español, nos sentimos más tranquilos cuando lo leemos, lo podemos pronunciar, nos acercamos a lo extranjero, lo sentimos más local, lo sentimos más cercano y nos facilita la búsqueda. Podemos buscarlo en internet fácilmente, nos acordamos cómo se escribe. Bueno, es todo más fácil. Las desventajas son que es menos trazable, es menos fácil encontrar el original, encontrar cómo se escribía originalmente, o sea, volver a ese otro alfabeto. También hay una cuestión de la variabilidad, sobre todo en español tenemos muchos dialectos y cada dialecto pronuncia de distinta manera esos grafemas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una transcripción para cada dialecto del español y en Rosario lo escribimos de una manera y en Córdoba lo escriben de otra. ¿Es útil eso? Bueno, hay que ver. Después forzamos a la lengua extranjera a que encaje en nuestro sistema de escritura y nos estamos un poco alejando de esas particularidades, de esa diversidad que tiene lo extranjero. Y dependemos de que alguien nos pronuncie bien la palabra para poder transcribirla, porque si no sabemos cómo se pronuncia, no la podemos transcribir. Y acá les puse un ejemplo de la zarina ilustrada de Rusia, la zarina Catalina, que acá les puse el nombre de ella en cirílico. En la transcripción al español sería Ekaterina. Y acá vemos una tercera opción que se usa mucho para los nombres históricos y los nombres bíblicos, que es traducir el nombre. Fíjense que hasta ahora no había usado la palabra traducir y dijimos transliterar, transcribir, y esto es traducir. ¿Por qué? Porque en los idiomas indoeuropeos muchas veces hay nombres de personas que tienen una historia común, un origen común. Entonces, Ekaterina tiene un origen común con Catalina y podemos traducirlo al español como Catalina. O sea que fíjense todas las opciones que tenemos para representar lo extranjero. Las recomendaciones en español para representar nombres propios de otros idiomas y también los préstamos, o sea, las palabras que nos prestan otras culturas, son estas dos, de Fundeo y de la RAE. La RAE tiene una ortografía de la lengua española, 2 capítulos
donde toca el tema, y la Fundeu tiene una guía para intentar estandarizar la transcripción de palabras extranjeras, de nombres extranjeros. O sea que hay un intento de estandarización dentro del español. Acá les puse algunos ejemplos. Habrán visto que, bueno, el fin de semana sucedieron cosas en el mundo y los medios de comunicación en español nos quisieron contar qué había pasado, y cuando se refirieron a las regiones de Irán en las que Estados Unidos había bombardeado, no sabían muy bien cómo transcribirlo, porque se ve que nadie les dijo bien cómo se pronunciaba. Entonces, algunos medios de comunicación usaron, como vemos acá abajo, la transcripción al inglés, que hace que en español lo pronunciemos mal, porque pensamos que sabemos cómo pronunciarlo y en realidad eso hay que pronunciarlo en inglés, no en español. Y después acá en el costado derecho superior vemos otra gente que se ve que le pronunciaron bien los nombres de estas regiones en español y lo transcribió al español. O sea que sobre todo en cuestiones de transcripción va cambiando las necesidades que tenemos de transcribir distintas palabras, van apareciendo palabras que no eran muy populares antes, que no se transcribían mucho y ahora necesitamos transcribirlas. Y en ese proceso de transcripción tenemos que tener en cuenta cómo se pronuncian las palabras y respetar nuestras normas de ortografía del español. Eso es lo que sugiere la RAE y eso es lo que se va haciendo poco a poco cuando salen noticias nuevas. Y otro ejemplo que les quería mostrar es este líder ucraniano que le han puesto todo tipo de formas de escritura a su nombre. Le pusieron con 2Y, le pusieron con I latina, bueno, un montón de opciones. Las opciones varían según si es una transliteración, una transcripción al inglés o una transcripción al español. La transcripción al español es con I latina final. Y por último, les quería contar que si pensamos estrictamente en la transcripción, que siga la fonética y que siga las normas de escritura del español rioplatense, tenemos algunos problemas. Por ejemplo, Samurai termina como Paraguay y habría que escribirlo con Y, que no lo escribe nadie con Y, pero bueno, para seguir las normas de escritura del español habría que comparar Samurai y Paraguay. Y después la actividad, bueno, iba a decir el deporte, no es un deporte, el yoga, en el ámbito rioplatense no se tendría que escribir con Y, porque eso hace que yo diga yoga, tendría que escribirse con I latina, para que todo el mundo diga yoga. Y la comida árabe, que todo el mundo en el mundo hispanoparlante le dice hummus, en realidad esa H hay que pronunciarla porque es una transcripción al inglés, y esa transcripción al inglés implica que la H se pronuncia de una forma que para nosotros sería como la J, entonces habría que escribir hummus y decir hummus. No sé, ¿se animan a escribir hummus? A ver qué dicen, qué les dicen en el restaurante, o qué les, no sé, o le escriben a un amigo un mensaje de texto, vamos a comer hummus al restaurante. No sé, es raro. Pero bueno, son posibilidades y es interesante pensar que no hay una única manera de representar al otro, de representar estas otras lenguas, estas otras culturas, y que podemos innovar también y podemos probar distintas opciones.